si uno hace un repaso de las preguntas que mayormente se hacen en la radio, tienen que ver con cuándo nos vamos a vacunar. Hoy le preguntábamos a Santilli cuándo serán los mayores de 70 y los menores de 80. No pudo dar una fecha al respecto. De hecho, hay un lote muy grande de personas de más de 80 años en la capital federal que están empadronados pero que no han sido vacunados. Entonces uno empieza a mirar lo que pasa en el resto del mundo. País con más vacunación en el planeta, Israel. Algunos dicen que ya están prácticamente para generar inmunidad de rebaño. Y país que de golpe empezó a vacunar, y mucho, es los Estados Unidos. La verdad que es impactante. Adrián Sachs es nuestro compañero que trabaja allí en los Estados Unidos. Adrián, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Luis y equipo, ¿cómo están? Bien. Así es, exactamente. Como bien lo estabas anticipando, la progresión en los Estados Unidos, el ratio, digamos, el ritmo de vacunación ha aumentado muchísimo. De empezar realmente muy lento, habían empezado con 20.000 vacunados al día en diciembre, ¿no? El 14 y el 21 de diciembre empezaron con las vacunas de Pfizer y Moderna, respectivamente. Fueron subiendo el ritmo. Al momento de asumir Joe Biden, el 20 de enero, ya estaban vacunando a razón de 900.000 por día, y ahora estamos en un promedio diario semanal, o sea, durante toda la última semana, por día se estuvieron vacunando 2.200.000 personas, ¿no? Ya estamos pasando las 98 millones de dosis aplicadas, que bueno, tenemos que tener en cuenta que son dosis, ¿no? Y que las vacunas de Pfizer y Moderna necesitan 2 dosis, acá claro, se cuentan primera y segunda, y la de Johnson & Johnson, que la semana pasada empezó a ser aplicada, es de una sola dosis, así que hace un poquito más complicado, digamos, tratar de dilucidar exactamente cuánta gente ya está completamente inmunizada, pero el cálculo es que ya el 10% de la población de los Estados Unidos está completamente inmunizada, es decir, que recibió las 2 vacunas, las 2 dosis de Pfizer y de Moderna, o una de Johnson & Johnson. Y en total, que recibieron al menos una dosis, ya es el 20% de la población de los Estados Unidos, con lo cual es bastante auspicioso y va superando las previsiones oficiales. Biden decía de vacunar 150, o sea, de aplicar 150 millones de dosis en los primeros 100 días de la presidencia, y ayer cumplió 50 días, con lo cual ya estamos cerca de 100 millones de dosis, y se supone que estamos en buen ritmo, ¿no? Bien, 20% en los Estados Unidos. Quiero sumar a esta charla, Adrián, a Gabriel Ventasgal, que es periodista que está en Israel. Sí. Allí el porcentaje de vacunados es más alto. Gabriel, soy Luis Novarecio desde Buenos Aires, te saludo, sí, y te escucha Adrián Sachs de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? Datos aquí. 55 tirando a 60% ya tiene la primera dosis. Claro. Somos nada más que 9 millones de personas, no tanto como en Estados Unidos, por supuesto. Y la segunda dosis ya cerca del 45%. Claro. Es decir, supuestamente la semana que viene empiezan nuevamente las clases, los comercios están muy abiertos y en algunas ciudades ya personas deambulan sin máscara, por más que el gobierno dice claramente que hay que ir enmascarados todo el tiempo y guardando la distancia social. Gabriel, los Estados Unidos tienen sus fronteras abiertas. Uno puede viajar, si tiene los papeles en regla, puede viajar a los Estados Unidos. A Israel, ¿se puede ingresar? Porque, digo, se está dando el fenómeno que hay gente que quiere ir a vacunarse a otro país. ¿Qué pasa allí en Israel, Gabriel? Bueno, en principio, solamente 3.000 personas por día pueden venir al país, y pueden venir los que son ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Porque el 23 de marzo tenemos elecciones, entonces el gobierno quiere darle la oportunidad al ciudadano de poder venir y votar. No hay masiva entrada de turistas de afuera, supuestamente hasta hace muy poquito había una comisión que te podía dar el visto bueno para vacunarte. De todas formas, si tu pregunta es si ya funciona o vemos lo que sería el turismo médico, el turismo de vacunación, no, todavía no lo vemos. En Estados Unidos, Adrián, no sé si hay turismo de vacunación, pero sí hay ingresos de extranjeros que han podido vacunarse, ¿verdad? Exactamente, Luis. Tratan de desalentarlo desde el gobierno, por ejemplo, de los estados de Florida,
o incluso el estado de Alaska, que atención, que es el primer estado que está vacunando a todos los mayores de 16 años, ¿no? Sobre todo con la vacuna de Pfizer, que es la que se puede aplicar desde los 16, la de Moderna es desde los 18. Y algunos estados están teniendo este fenómeno donde se ve gente que viene del extranjero a vacunarse. Se desalienta, pero de todas maneras en la práctica se produce esto, ¿no? En Florida, por ejemplo, avisan, aquí estamos aplicándoles a todos y van y se vacunan directamente. También en otros lugares ni siquiera preguntan o piden certificados, sino que confían en la buena fe de la gente. Como las normas en algunos casos no están tan claras, como las llevan adelante las corporaciones, como las cadenas de supermercados o de farmacias, pasa que, en tanto y en cuanto tengas más de 65 años, ahora desde la semana próxima más de 60, se está ampliando el círculo, ya te podés vacunar. Y sí, se está dando esto del turismo vacunatorio, aunque traten de desalentarlo todavía, ¿no? Claro. Y la vacuna es gratuita, lo decíamos nosotros en la tele y yo lo reitero porque me sorprendió. O sea, si es un extranjero o si es una persona que llega allí, hace la cola y obtiene, es gratis la vacuna. Sí, no solo es gratis, sino que está prohibido venderla. Y te lo aclaran en todo momento, por favor, no le paguen a nadie ni $1, ni un centavo de dólar, porque no es lo que corresponde por aplicarse la vacuna. No hay manera de que puedas pagarla. Y si estás pagando por algo, desconfía, porque eso viene por un mercado negro, no se sabe cómo llegó, por un circuito ilegal, digamos, que obviamente eso está penado por la ley. Claro. En el caso, sí, claro, es gratuito. Claro, en el caso, Gabriel, de Israel, como no se permite el ingreso, salvo ciudadanos israelíes y a 3.000 por día, esto no está funcionando allí en tu país. Sí, pero toda persona que está dentro del país se vacuna. No importa si es trabajador extranjero, no importa, Luis, incluso si es ilegal. Tenemos en este momento alrededor de 40.000 extranjeros que entraron al país de forma ilegal, principalmente de Eritrea y de Sudán. Y los están vacunando totalmente. Ni hablar de diplomáticos, y también a los palestinos que entran a trabajar al país los están vacunando. O sea que también la vacunación es gratuita. De todas formas, mira, yo lo divido de la siguiente manera. Tenemos la primera etapa, que es la vacunación en sí. La segunda etapa, que vendría a ser convencer a los que no quieren vacunarse que lo hagan. Y la tercera etapa, volver a la normalidad. Aquí estamos más o menos entre la segunda etapa y la tercera. Claro. Totalmente. ¿Y te animás, Gabriel, a pensar cuándo se volverá a la normalidad? Ya contabas, ¿no? Estamos hablando, por un lado, con Gabriel Bentasgal, que está en Israel, y por otro lado, con Adrián Sack, que está en los Estados Unidos. Gabriel, ¿te imaginás esto que vos ya decías, se ve en algunas ciudades, que los mercados abren, que hay gente que va sin máscara y demás? ¿Cuándo será la normalidad en Israel? Si sigue funcionando tan bien la vacuna, yo calculo que más o menos en abril, mayo ya estaremos bastante aliviado, pero hay que tomar ciertas medidas creativas. Por ejemplo, uno de los problemas es cómo evitas que te traigan más mutaciones de afuera. Claro. Entonces, el gobierno ha implementado hace una semana una prueba de COVID en el aeropuerto que en 15 minutos te dan la respuesta. Eso es ya algo que permitiría rápidamente saber cómo evitamos ese problema. O otro problema, la persona que viene de afuera tiene que hacer cuarentena. Y hasta ahora el gobierno pagaba de su bolsillo un hotel donde la persona tenía que estar ahí 14 días. Ahora ya, si venís de afuera, te dan un teléfono móvil y una pulsera con GPS, que no te la podés quitar, para hacer la cuarentena en tu casa. O sea, te rastrean si te fuiste de tu casa, te alejaste, y de esta forma mantenés tu cuarentena y no tenés que ir a un hotel, sino que lo haces con tu familia. Esos son todo tipo de trucos para pasar de la fase 2 a la fase 3. Misma pregunta para Adrián y para despedirlos a los dos. ¿Cuándo te imaginás una vuelta a la vida normal con este ritmo de vacunación, Adrián? Bueno, hay algunos que ya quieren volver a la vida normal, como son, viste que acá todo depende de cada estado, de cada uno de los 50 estados. En Texas y en Mississippi ya directamente levantaron las restricciones que había, la obligatoriedad de usar barbijo o cubreboca. Pero bueno, eso en la gente no se ve que lo obedezca, o sea, que se libere directamente, ¿no? Depende, como siempre te decía, también de los privados, por ejemplo, de los bares o de los restaurantes, que dicen, bueno, ahora si quieren pueden no usar máscara, pero la misma gente, el mismo público que va, no quiere dejar de usarla, ¿no? Es el famoso síndrome de la jaula abierta, de cuando un pájaro está encerrado, le dejas la jaula abierta y no quiere salir por prudencia,
experiencia y por todo este tiempo en el que estuvieron usando las máscaras. Pero la normalidad está muy debatida, pero ya están hablando, la gran idea, la gran visualización que tiene el estadounidense promedio es que el 4 de julio, el Día de la Independencia, que es también la cúspide del verano, cuando la gente se reúne a hacer las barbacoas, ¿no?, los asados, en los jardines ya pueden estar juntos grupos relativamente grandes de gente, ya sin máscaras y ya todos vacunados, ¿no? Estamos hablando del 4 de julio, fecha paradigmática acá, que ya indicaría el principio del fin de la pandemia por lo menos. Adrián, gracias como siempre, un placer y te estamos viendo como siempre en A24. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Por favor, el gusto es mío y saludos a Gabriel. Hasta luego. Gabriel, ¿te vacunaste vos allí en Israel? Sí, las 2 vacunas, e incluso mi hija de 16 años ya se vacunó también las 2 vacunas. ¿Y qué variante de vacuna te pusiste? Aquí Pfizer es la que está funcionando, más aún, se están reuniendo varios gobernantes de Europa para hacer una fábrica de Pfizer o parecido aquí para distribuir más cerca y más rápido. Fuerte abrazo, Gabriel, y gracias. Gracias, Luis, un abrazo. Hasta luego, Gabriel Betasgal desde Israel. Digo, tienen casi el 50% de la vacunación con las 2 dosis, la mitad de Israel vacunado. Chile también va muy bien. Nosotros 0,8. No, nosotros tenemos 1.919.074 aplicaciones y con la segunda dosis solamente 354.519 personas. Y me estoy pensando esto, que ahora haces cuarentena en tu casa, te dan un teléfono, llegás al aeropuerto, al Ben Gurión, te dan un teléfono y una pulsera electrónica para que no te muevas de tu casa.